Bienvenidos y bienvenidas a Palabra y Encuentro, un espacio diario para el encuentro con la Palabra de Dios, especialmente con su Evangelio, con la coordinación del Padre Jairo Aguilar y el apoyo de un variado equipo de colaboradores. Desde Betania, la parroquia de los Amigos de Jesús. Estamos en el año de la solidaridad en nuestra diócesis de Fontibón. Recordemos, ve y haz tú lo mismo. Hoy con la animación de Víctor, un laico comprometido y docente. Hoy es 30 de marzo, martes de Semana Santa. Cuando la niebla de la incertidumbre trata de ocultarnos el mañana, la fe en Dios nos alumbra y señala el camino a seguir. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33, 36 al 38. Durante la última cena, Jesús se conmovió profundamente y afirmó con claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros sin lograr entender a quién se refería. Uno de ellos, el que Jesús amaba tanto, estaba comiendo al lado de Jesús en el lugar de preferencia. Entonces Simón Pedro le hizo señas de que averiguara a quién se refería. El discípulo se recostó entonces en el pecho de Jesús y le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: al que yo le dé el bocado después de mojarlo, ese es. Mojó pues un bocado y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban comiendo entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas era el que tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho que comprara lo que necesitaban para la fiesta de Pascua o que diera algo a los pobres. Cuando Judas recibió el bocado, salió. Era de noche. Cuando Judas salió, dijo Jesús: ya ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios en él. Y puesto que Dios ha sido glorificado en él, él será glorificado en Dios. Y eso muy pronto. Hijitos, voy a estar poco tiempo con ustedes. Me buscarán, pero les repito ahora lo que ya había dicho a los judíos: a donde yo voy, no podrán ir ustedes. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí? Te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar nos permite ir profundizando en esta Semana Santa ese gran misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Aquí el evangelista nos muestra una escena cotidiana, un compartir de Jesús y sus discípulos, y allí 3 situaciones a mirar. 2 de ellas con las actitudes de los discípulos frente a la persona de Jesús y su propuesta. Tenemos en primera instancia a Judas y su traición. En él, todos aquellos que, conociendo la propuesta del Señor, prefieren no asumirla, prefieren ceder a las tentaciones del mundo, a lo que el mundo les ofrece y a no seguir lo que el Señor le está proponiendo. Una segunda situación va a ser la negación de Pedro. Conociendo al Señor, siendo clave en el proyecto que Jesús ha venido proponiendo, Pedro esa misma noche negará que conoce al Señor. Y finalmente Jesús vuelve y habla que va a ser glorificado Dios en él y en él Dios, que en él se manifestará ahora próximo
a partir de su muerte y su resurrección, la manifestación del amor de Dios por esta humanidad. Fijándonos en esas tres situaciones, debemos pensar nuestro actuar como creyentes, como seguidores de Jesús, como sus discípulos, como miembros de una comunidad y de una iglesia. En la persona de Judas están todos aquellos que de alguna manera traicionamos esta propuesta, ya sea por unas monedas, ya sea por un confort, pero allí nos están mostrando que cuando no entendemos el plan de Dios, cuando no entendemos el mensaje del Evangelio, cuando no somos verdaderos discípulos, podemos vender nuestros principios, vender nuestros valores, ponerle precio a todo. Y por eso allí aparece una figura bajo el nombre de Satanás. El texto habla del adversario, el contrario. Es decir, que en Judas y su actitud y su acción están unidos todos aquellos que están en contra del plan de Dios, que están en contra de la propuesta que Jesús presenta en el Evangelio, el reinado de Dios aquí y ahora en la humanidad. Y entonces no queda más que traicionar al Señor. La pregunta sería, ¿cuántas veces nosotros, a ejemplo de Judas, traicionamos el plan de Dios? Y podemos hacerlo desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas. La pandemia dejó en evidencia cuán lejos estamos de ese plan de Dios. Cuánto sufrimiento, injusticia, pobreza, marginación, exclusión hay en el mundo. Porque hay otros antivalores que están moviendo a la humanidad y que traicionan el plan de Dios y que le dan poder al enemigo, al adversario, al Satanás del mundo, que en este caso tiene que ver con todo aquello que quita la dignidad de hijos de Dios a todos los hombres y mujeres que habitan este planeta. Así que piensa tú cuántas veces en el día, en el momento actual, estamos en la actitud de Judas vendiendo el proyecto del Señor Jesús por unos antivalores o por unas mínimas ganancias mundanas que nos alejan del amor de Dios. La segunda actitud es la de Pedro. Podemos conocer mucho al Señor y creo que muchos nos ha pasado. Vivimos en oración, en sacramentos, en la Eucaristía, pero con nuestras acciones negamos ser discípulos del Señor Jesús. En la manera en que actuamos, que hablamos, en el sentir que tenemos sobre otras personas que no son como nosotros o que difieren de nosotros, allí estamos negando al Señor. Cuando la comunión, cuando la confesión, cuando el sacramento no tiene sentido, no modifica nuestra existencia, estamos negando al Señor. Cuando nos decimos que somos seguidores, pero realmente a la hora del compromiso siempre sacamos una excusa. No tenemos tiempo, no se puede, no estoy muy ocupado, llámeme después. Ahí hay una negación. Entonces tenemos que pensar cuántas actitudes también tenemos en que negamos al Señor. Igualmente cuando hay dificultades en nuestra casa, cuando hay dificultades en el trabajo, en esta sociedad actual estamos negando al Señor cuando no tenemos una actitud solidaria con unos y con otros, con los excluidos, con los pobres, con los marginados y aún más con los que están cercanos a nosotros. Para terminar con esta llamada que hace el Señor a dar gloria de Dios a través del testimonio. Cuando Jesús manifiesta la gloria que va a darse en su entrega y en su resurrección, nos está invitando a todos a lo mismo. Tenemos que pasar por esos procesos de entregar la vida, de entregarla en el día a día, en cada pequeño gesto y en los grandes sacrificios. Muchos hombres y mujeres han entendido esto y han dado su vida de tal manera que se entienda que hay una coherencia en la misión que Dios les ha planteado. A nosotros nos toca, a la mayoría, dar la vida en el día a día, en esas pequeñas acciones, en esos pequeños gestos, en aceptar
a, a respetar la diferencia, a no excluir, a construir comunidad desde la diversidad, desde hacer que todos se sientan hermanos, acogidos y partícipes de este plan de Dios. Y él dirá que entonces quien hace la voluntad de Dios, pues recibirá la gloria de Dios y Dios será glorificado en él y en él será glorificado también Dios. Es un juego de palabras para decir que hay una relación íntima para aquel que hace la voluntad del Señor. Y el Señor no trabaja en vano. El Señor está con nosotros a toda hora, ahí esperando de nosotros la mejor respuesta. Así que, unidos a San Ignacio de Loyola, decimos juntos: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre el Señor. Amén.